Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de Ciencia y Psicología. Hoy voy a hablarles sobre el maltrato infantil y para poder entender mejor este tema haré referencia al conductismo. ¿Por qué el conductismo? Porque muchos padres hoy en día utilizan prácticas conductistas para la crianza y educación de sus hijos, aumentar conductas deseables con premios o disminuir conductas indeseables con castigos. También para poder entender mejor el tema de maltrato infantil, voy a hacer referencia a la teoría del apego de John Bowlby, con el fin de abarcar desde otra perspectiva el tipo de apego y las consecuencias que tienen a largo plazo en la vida de los niños. El conductismo, su premisa, inicia con que le interesa solo la conducta observable y por lo tanto genera ciertos estímulos que pueden ser favorables o desfavorables para el individuo con tal que repita o extinga determinada conducta. Inicia a principios del siglo XX con Pavlov, quien encontró que se puede asociar determinados estímulos para que el individuo, o en este caso un perro, adquiera determinada respuesta. Encontró que si tocaba la campana antes de servirle alimento, el perro, solo con el sonido, posteriormente comenzaba a salivar aún sin la presencia del alimento. Inicia con animales y muchos de los experimentos continúan con animales, pero al pasar al ser humano es un poco diferente porque el conductismo no le interesa mucho el procesamiento mental, psicológico, las emociones, aunque sí han existido experimentos que tienen que ver con humanos en el conductismo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que aunque se hizo hace mucho tiempo y los resultados no fueron tan benéficos para la salud mental y psicológica del participante. Estoy hablando del pequeño Albert con el experimento de Watson, quien le presentó un estímulo neutro, una rata que no generaba aversión o incomodidad al niño, pero posteriormente le presentó un ruido muy fuerte que asustaba al niño al momento de presentarle el roedor. Este tipo de estímulos se presentaban en conjunto, la rata con el sonido, hasta que el niño asoció el sonido que le generaba temor con la rata hasta que la rata le generó temor. Esto se puede entender cuando un padre golpea a su hijo, entonces el niño adquiere temor de la conducta agresiva y violenta del padre y hace todo lo posible para evitar ese castigo. Así tenga que fingir, mentir o hacer cualquier tipo de trucos para evitar ese golpe, ese castigo, esa humillación, ese maltrato y ese abuso. Posteriormente pasamos a Skinner con el conductismo operante. ¿Cuál es la premisa de este punto? De que aquí el conductismo se mueve a través del tiempo con determinados tipos de reforzadores positivos, negativos, castigos positivos o castigos negativos. Voy a definirlos brevemente. Un reforzador positivo es un estímulo favorable que se da después de la presentación de una conducta que se desea que se repita. Por ejemplo, que un niño le fue bien en un examen, sacó la nota máxima, entonces la madre le premia con dinero, lo invita a comer, le da algún estímulo que refuerce la repetición y la incidencia de la conducta que desea aumentar, en este caso el estudio. Los reforzadores negativos, por otra parte, son la eliminación de los estímulos desfavorables después de la presentación de un comportamiento. En este tipo de reforzadores se le quita algo que es desfavorable para el niño. Por ejemplo, en el mismo caso que el niño estudió, la madre, para que repita esa conducta, le quita algo que al niño no le gusta. Por ejemplo, un brócoli o una ensalada como premio o recompensa para que él siga reforzando, o alguna salida que él no quería. Cualquier tipo de conducta que le resulte desagradable al niño sirve como reforzador. Ahora, el castigo positivo es la adición de algo que causa disminución de la repetición a una determinada conducta, una conducta que no se desea que se repita. Por ejemplo, que el niño fue grosero, abusivo, maltrató a un hermano, a un compañero, entonces el padre le adiciona algo, un golpe, un castigo, una humillación, un abuso, cualquier forma de evitar que esa conducta se repita.
Y un castigo negativo es la eliminación de algo que le resulte favorable, también para disminuir la incidencia de esa conducta. Por ejemplo, en el mismo caso que el niño fue grosero o atrevido, entonces el padre o la madre le quitan algo que le guste, un televisor, el videojuego, algo que le resulte favorable. Para justificar un poco mejor este tema de cómo la negligencia parental o el abuso, el maltrato desde la infancia, desde que son bebés, afecta hasta la adultez, voy a tratar la teoría de John Bowlby sobre el estilo de apego, entre los cuales se dividen cuatro: seguro, evitativo, ansioso y desorganizado. En el seguro, en la infancia, es porque los padres están disponibles, son empáticos y han sabido leer y cubrir las necesidades del niño. Cuando de adulto, es un adulto seguro, disfruta de la intimidad, puede tener una relación sana, no vive con preocupación o dependencia de que la pareja lo va a dejar. El evitativo en la infancia es porque tuvo padres fríos y distantes que trataban de satisfacer las necesidades y se mostraban poco afectivos. De adulto, le teme al compromiso y le cuesta expresar emociones. Va a ser un poco egoísta e independiente y va a priorizar la autonomía. Entonces su relación de pareja va a priorizar el mismo antes siempre que la otra persona. El ansioso en la infancia son padres disponibles solo a veces están disponibles y otras veces no. Dificultad para leer las necesidades de los hijos y esto le genera ansiedad por separación. De adulto basa su felicidad en la relación, tiene miedo a ser abandonado y tiene un fuerte deseo de intimidad, pero al mismo tiempo miedo a la misma. O sea, como está con la persona por necesidad y tiene miedo a que la abandone constantemente. Y el desorganizado son padres impredecibles y muy incoherentes, negligentes e irresponsables. De adulto, las relaciones tendrá relaciones de amor-odio, relaciones conflictivas, dramáticas e inestables. Este tipo de adulto pues va a ser inestable emocionalmente, va a generar muchos conflictos consigo mismo y con la pareja. Ahora hablaré un poco de los tipos de maltrato que existen, entre los cuales está el maltrato físico, la negligencia, abuso sexual y maltrato emocional. El maltrato físico es toda acción voluntariamente realizada que provoque o pueda provocar lesiones. Negligencia, la omisión de una acción necesaria para atender el desarrollo y bienestar físico y psicológico de un menor. Por ejemplo, que se le prive de alimento, que se descuiden sus necesidades de vestimenta, que no se atiendan sus necesidades sanitarias, se descuidan sus necesidades educativas, descuido de la higiene, largos periodos sin supervisión o repetidos accidentes domésticos. Maltrato sexual, cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto u otro menor como medio para obtener estimulación o gratificación sexual. Y también el maltrato emocional, acción, actitud o incapacidad de proporcionar un ambiente emocional propicio para el desarrollo psicológico físico que permita lograr independencia y seguridad. Por ejemplo, conductas como ignorar al menor, actitudes de distanciamiento, desapego, privación de afectos y de seguridad, conductas como gritar al menor, enfurecerse con él, regañarle. Y esto también, ¿por qué se da? Porque los padres tienden un montón de justificaciones, como por ejemplo de que como a ellos los criaron de esa forma, el padre también va a criar de esa forma. La violencia genera violencia. Si un padre fue criado de forma violenta, creerá que criar de forma violenta es la mejor opción. Otra de las justificaciones es que los padres creen estar en el derecho y tener la propiedad sobre sus hijos, como si les pertenecieran y no pueden utilizarlos como objeto de desahogo, como es una criatura indefensa, generalmente les golpean para desquitarse y desahogarse porque saben que no pueden devolver el golpe o el abuso. También desahogarse emocionalmente cuando los abusan psicológica y sexualmente con el fin de satisfacer sus propias necesidades porque consideran que son objetos de placer o objetos para beneficio del padre o la madre. Y este tipo de deshumanización es lo que lleva también a este tipo de prácticas de padres negligentes. ¿Y cuáles son las consecuencias del maltrato infantil? El aislamiento social, la agresividad, el alcohol,
la ansiedad, problemas de aprendizaje, disminución de atención, pobre autoconcepto, pobre autoestima, disminución de la concentración, cambios de conducta, desórdenes de la conducta, conductas destructivas, una cooperación pobre, sentimientos de culpa, delincuencia, dependencia de las relaciones sociales, depresión, desobediencia, abuso de drogas, desajustes emocionales, pobre rendimiento escolar, estrés postraumático, hiperactividad, hostilidad, cambios de humor, impulsividad, miedo a la relación con las personas, miedo a la socialización, alteraciones del sueño, conductas sexuales inapropiadas y suicidio. Sin embargo, actualmente se ha determinado que todos los niños son diferentes, actúan ante los estímulos de maneras distintas, tienen formas diferentes de procesar la información y por lo tanto hay ciertas formas de criarlos y educarlos que son más adecuadas, que entienden de individualidad, que son más apropiadas para los sentimientos, las emociones, los pensamientos, y el padre debe ser un guía, un acompañante que pueda dirigir la educación, lógicamente buscando que su estructura psicológica sea la más saludable para que no genere no solo estos problemas, sino también trastornos psicológicos o de la personalidad, puesto que inclusive el mismo cuidador puede ser el perpetuador de muchas dolencias y afecciones del niño. Existen ciertas alternativas al maltrato físico o verbal que se pueden administrar a los niños para que tengan un correcto desarrollo. Por ejemplo, las negociaciones, entender que los niños tienen emociones y son seres racionales y pensantes que pueden tomar sus propias decisiones y con el cual se puede llegar a ciertas negociaciones. Por ejemplo, tener cierto tipo de horario, ir al parque pero no comer helado, por ejemplo. Y también esto lleva a poner límites claros, entender que todo tiene unas consecuencias y los padres deben tener reglas estrictas que deben seguir y no dejarse manipular de los niños, puesto que los padres deben representar la autoridad, pero sin necesidad de representarlo mediante una forma violenta. También reconocer que los niños tienen emociones y pueden expresar ira, tristeza, dialogar con ellos, comprenderlos, si están enfadados, tener un rincón de la calma para que logren comprender y gestionar sus emociones y posteriormente dialogar con ellos, tanto el niño como el adulto, puesto que el adulto muchas veces impone castigos cuando se encuentra alterado y lo que lleva consecuentemente a desahogarse con el abuso y el maltrato físico, verbal o psicológico o de varias maneras. Para poder ejercer un castigo adecuado es necesario que el adulto esté calmado, tranquilo, que esté relajado y ponerlo de una manera lógica que el niño pueda entenderlo y tendrá mejores resultados, puesto que el castigo no depende de un secuestro emocional por parte del adulto, sino que ha pensado el castigo adecuado para que el niño de esa conducta determinada no la vuelva a repetir. Esto también generará confianza en el niño, seguridad y evitará conductas como mentir por temor a ser castigado de formas violentas o agresivas. Y también comprender sus emociones, comprender las propias emociones del adulto, invitarlos al diálogo, a la apertura, a generar un ambiente seguro. Todas esas formas de educación son bastante efectivas y permiten que el niño razone sobre sus propios comportamientos, sobre los comportamientos de los demás, para que pueda generar un mayor compromiso social, una mayor empatía y tener un ambiente seguro en el cual pueda confiar en un adulto y en la sociedad.